Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video del espacio pedagógico de matemáticas de noveno grado. Continuaremos trabajando con la sección número 3, varianza y desviación estándar, de la lección número 1, medidas de dispersión, correspondiente a la unidad número 8, extracción de información. Mi nombre es Anthony Medina y te acompañaré en el aprendizaje de esta clase. El tema que trabajaremos hoy es varianza y desviación estándar, clase número 4. El objetivo de esta es aplicar la fórmula alterna para calcular la varianza. Los materiales que van a utilizar son el cuaderno, lápiz, borrador y calculadora. Este contenido lo pueden encontrar en la página 127 de la guía del docente y en la página 105 del libro de texto del estudiante. Algo muy importante que tenemos que recordar es las dos fórmulas que tenemos para encontrar la varianza de un conjunto de datos. Esta sería la forma 1 y esta sería la forma 2. Como vemos, ya lo tenemos escrito en un lenguaje más técnico, en un lenguaje matemático. Pero no te preocupes, la vamos a traducir a un lenguaje cotidiano. En la forma 1, la varianza es igual a la media de la suma de los cuadrados de las diferencias entre el valor y la media. Y ahora te lo voy a explicar. Cuando nos menciona la diferencia entre el valor y la media es lo que nosotros tenemos dentro del paréntesis. Si retrocedemos en la definición que estamos dando, vamos a tener la suma de los cuadrados, correcto, porque estamos sumando los cuadrados de esta diferencia. Aquí tenemos el cuadrado de cada una de esas diferencias y al final las estamos sumando, ¿sí? Y como último tenemos que es la media de todo eso, ¿verdad? Como recordemos que aquí estamos restando los datos con la media y lo estamos elevando al cuadrado, vamos a tener tantos paréntesis como datos tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos 10 datos, lo estamos sumando y lo estamos dividiendo entre 10, esto quiere decir que estamos calculando la media de esos datos, la media o el promedio. Entonces, esa definición es lo más cercano en lenguaje cotidiano que tenemos de la fórmula. Ahora, con la fórmula número 2 es más fácil de definir, ya que la varianza es igual a la media de los cuadrados de los datos menos el cuadrado de la media. Vamos a explicar esta definición. Aquí tenemos menos el cuadrado de la media que está representado en esta parte. ¿Ok? Aquí no hay ningún problema. Ahora, en lo restante de la definición, tenemos que es igual a la media de los cuadrados de los datos. ¿Ok? Los cuadrados de los datos es cada uno de esos que nosotros tenemos elevado al cuadrado. Y como les explicaba en la fórmula anterior, el 1 sobre n dividir entre la misma cantidad de datos, ese cálculo lo convierte en una media. Así que la varianza es igual a la media de los cuadrados de los datos menos el cuadrado de la media en la forma número 2. Encuentra la varianza de los datos siguientes empleando las dos fórmulas estudiadas. Ejercicio número 1. La estatura en centímetros de 4 estudiantes de un instituto. Y aquí tenemos los datos. La segunda es la duración en minutos de 15 discos compactos. Y aquí tenemos los datos dados en minutos. Vamos a trabajar con el ejercicio número 1. Recordemos que para calcular la varianza obligatoriamente antes tenemos que encontrar la media. Así que vamos a encontrar primero la media de los datos del ejercicio número 1. La media de los datos del ejercicio número 1 estaría dado por la siguiente expresión. Aquí ya tenemos sustituidos sus valores. Tenemos todos sus valores dividido entre la cantidad de valores. 156 más 174 más 188 más 158 dividido entre 4. Y esto da como resultado 169. Es decir, que la media de la estatura de los estudiantes de ese instituto es de 169 centímetros. Utilizando esta media, lo vamos a sustituir en las dos expresiones que vimos al inicio. Y ahora vamos a encontrar la varianza con la forma 1. Recuerden que aquí teníamos n. Bueno, n como era la cantidad de datos, en este caso tenemos 4 datos, la expresión va a estar como un cuarto. Y al inicio de cada paréntesis teníamos cada uno de los datos. Tenemos el 156, tenemos el 174, tenemos el 188 y tenemos el 158. Y la parte que tenemos de rojo es el valor que encontramos de la media, 169. Entonces vamos a encontrar esas diferencias, las vamos a elevar al cuadrado y cada uno de los resultados de ese paréntesis los vamos a sumar y lo vamos a dividir entre 4. Eso lo podemos introducir directamente en la calculadora y nos va a dar un resultado de 169. Así que la varianza calculada de la forma 1 es de 169
centímetros cuadrados. Recordemos que la varianza nos va a dar las unidades de medida que nosotros tenemos elevadas al cuadrado. Si tenemos centímetros, serían 169 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la varianza con la forma 2. La forma 2 nos dice que vamos a elevar cada uno de los valores de los datos al cuadrado. Aquí tenemos los 4 datos elevados al cuadrado. Vamos a sacar la media de esos cuadrados y por último lo vamos a restar con la media elevada al cuadrado. La media es 169 y aquí la tenemos elevada al cuadrado. Si introducimos todos esos datos en nuestra calculadora, también nos va a dar un resultado de 169 centímetros cuadrados. Como ustedes pueden ver, en la forma 2 tenemos menos cálculos y tenemos una expresión mucho más compacta. Eso se puede evidenciar en mayor manera cuando tenemos más cantidad de datos, así como en el ejercicio número 2. La duración en minutos de 15 discos compactos. Lo primero que debemos de hacer, al igual que en el ejercicio anterior, es calcular la media. Así que la media de la duración en minutos de estos 15 discos compactos sería igual a 45. Aquí hemos sumado la duración de cada disco compacto y le estamos dividiendo entre la cantidad de discos compactos. Y nos da una media de 45 minutos cada disco. Ahora, utilizando este dato dentro de las expresiones de la varianza, vamos a encontrar la misma. De la forma 1, como vemos, tenemos una gran cantidad de operaciones que hacer. Hemos escrito cada uno de los datos que nos está dando el problema: 43, 46, 43, 48, 43 y así sucesivamente hasta llegar a 45. Introduciendo toda esta gran cantidad de datos en nuestra calculadora, nos va a dar que la varianza, utilizando la forma 1, es de 8.53 minutos elevados al cuadrado. Calculando la varianza de la segunda forma, tendríamos 1 sobre 15, porque estamos hablando de 15 discos compactos, tenemos 15 datos, y cada uno de los datos lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí tenemos 43 elevado al cuadrado, que es el primer dato, 46 elevado al cuadrado, que es el segundo dato, 43 elevado al cuadrado, que es el tercer dato, y así sucesivamente hasta llegar a 45 al cuadrado, que es el último dato. Entonces sacaríamos el promedio del cuadrado de esos datos, porque lo estamos dividiendo entre 15, y por último lo restaríamos con el cuadrado de la media, que recuerden que la media es de 45. Introduciendo todos esos datos en nuestra calculadora, nos daría un resultado de 8.55. Serían 8.55 minutos elevado al cuadrado. Como vemos en la segunda forma, tenemos una expresión mucho más compacta en la cual tenemos mucho menos cálculos. Entre menos cálculos tengamos, pues menos posibilidades tendremos de equivocarnos. Eso ha sido todo por este video. Gracias por tu atención.